Buenos días, mi nombre es Valeria Segura Pérez del grado sexto 3 del Colegio de Socorromanas. Hoy les vengo a hablar sobre los signos de puntuación. Los signos de puntuación son signos que utilizamos para marcar pausas y así darle sentido y significado a nuestros textos. Entre estos encontramos el punto, la coma, los puntos suspensivos, el guión, la raya, etc. El punto. Este signo marca una pausa al final del enunciado. Entre estos encontramos punto y seguido, punto y aparte y punto y final. Punto y seguido se utiliza para separar los distintos enunciados que forman un párrafo. Ejemplo: nuestro amigo Felipe tuvo un contratiempo. Fue a buscar los libros que dejó en su escritorio. Punto y aparte se encarga de separar dos párrafos distintos con dos contenidos diferentes. Por ejemplo, a muchas personas les gustan los perros porque son animales fieles y son el mejor amigo del hombre. Los gatos también son excelentes mascotas y muy deseadas, por ello muchos los prefieren. Y punto y final se utiliza cuando se termina un párrafo. Por ejemplo, y esta fue la historia como me compré un perro. La coma marca una pausa breve y se utiliza para, primero, separar elementos de una oración. Por ejemplo, fuimos a la playa, al parque, a las montañas y al jardín botánico. Segundo, en los signos que interrumpen una oración para aclarar o ampliar lo que se dice. Por ejemplo, todos los vecinos, incluido el del tercero, estaban por una vez de acuerdo. Y tercero, en las conjunciones adversativas. Por ejemplo, Sonia es alérgica a las flores. Sin embargo, le gusta tener algunos en su jardín trasero. Punto y coma. Con este signo se marca una pausa, cuando leemos mayor que la coma pero menor que el punto. Se utiliza, primero, para separar los elementos de una enumeración cuando ya hemos utilizado la coma. Por ejemplo, su cabello es castaño, sus ojos verdes, su nariz fileña. Segundo, para separar una oración de otra con la que está relacionada por su significado. Por ejemplo, no te vayas, todavía no he terminado contigo. Y tercero, entre frases que indica un hecho y una consecuencia. Por ejemplo, de repente me asusté, salí corriendo hacia la puerta. Los dos puntos es un signo de puntuación y se utiliza para delante de una enumeración enunciada con un verbo. Por ejemplo, en mi casa somos mi mamá, mi papá y mi hermana. Segundo, después del saludo en una carta en un texto. Por ejemplo, querida Valerie, tengo el placer de invitarte a mi fiesta de cumpleaños. Los puntos suspensivos se utilizan para al final de una enumeración para indicar que está incompleta y se puede utilizar con la palabra etcétera. Ejemplo: en mi casa hay 5 camas, la de Kenny, la de Andrea, la de Valerie. Ojo, los puntos suspensivos se pueden reemplazar con la palabra etcétera, como vemos en el segundo ejemplo. Y 2, para interrumpir una oración o expresar sorpresa o duda. Por ejemplo, de repente empezó a llover y nos dañó el paseo. Los signos de interrogación. Los signos de interrogación los utilizamos para hacer preguntas. Por ejemplo, ¿cómo estás?, ¿cuándo jugamos?, etc. Signos de exclamación. Se utilizan para expresar emociones o sentimientos. Por ejemplo, ¿qué susto me has dado? Paréntesis. Se utilizan para añadir comentarios o hacer oraciones dentro de un texto y añadir datos como un lugar o una fecha. En el Mar Muerto, Egipto, se puede flotar. Corchetes. Son menos utilizados que los paréntesis. Se utilizan en la transcripción de un texto. Se usa 3 puntos entre paréntesis para señalar la modificación de un texto original. Ejemplo: los poemas son obras escritas en versos. Buscan expresar sentimientos o emociones. Y segundo, para hacer aclaraciones. Don Quijote de la Mancha es una de las clásicas obras de la literatura universal. Miguel Cervantes, 1547-1616. La raya se utiliza para señalar cada una de las intervenciones de los personajes de un diálogo. Por ejemplo, Valerie, aquí estoy. También se utiliza para las aclaraciones que interviene un narrador en los diálogos. Por ejemplo,
Hoy he tenido un sueño, dijo Valerie. Yo también, respondió Andrea. Buenos días, dijo su mamá muy contenta. Las comillas se utilizan para hacer citas textuales. Por ejemplo, me dijo muy claramente, no quiero aceptar esta proposición porque pienso que no está a la altura de mis ambiciones. Y indica una palabra impropia o vulgar. Por ejemplo, le pregunté, ¿cómo iba en la escuela? Y me dijo que todo. Ok. El guión nos ayuda a separar dos elementos que integran con una palabra compuesta. Ejemplo, el caballo es de origen hispano-árabe. Y para dividir una palabra al final del renglón cuando se acabe. Ejemplo, no dejes las cosas en cualquier sitio. Te lo digo siempre y ya empiezo a estar hasta de repetir siempre lo mismo. Gracias.